Amigos, bienvenidos. Así de esta manera comenzamos a abrir un nuevo expediente, a analizar una nueva situación sobre un tema candente y un tema que hoy en pleno siglo XXI cada vez es más complejo y va creciendo más, que es el consumismo, el control, la manipulación, varias caras de una misma moneda que vamos a estar analizando a través de este expediente. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, bueno, las cosas antes duraban más, las viejas heladeras nos duraban 15, 20 años, ahora compramos y si nos duran 5 o 6, capaz que tenemos suerte, se rompían mucho menos los autos, lo que tiene que ver, bueno, celulares no existían, hoy todos los días sale a la venta uno nuevo. La vanguardia de lo que tiene que ver la industria tecnológica y todo lo que tiene que ver a los avances tecnológicos han acaparado la atención de cada uno de los jóvenes e incluso de adultos que de alguna manera quieren tener lo último para ser primeros, cosa que es imposible porque en el momento que conseguís lo último, al día siguiente o el mismo día ya sale algo nuevo, más avanzado, con más amplitud de sistema, con cosas nuevas, con innovaciones que hacen que nos llame la atención y que lo queramos tener. Es un poco eso lo que vamos a estar analizando, pero también el flujo del dinero. ¿Quiénes son los que fabrican el dinero hoy en día? ¿Sabemos realmente quiénes son? Todo lo que tiene que ver con el dinero electrónico, el pago electrónico, ¿de dónde nace? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? La economía del mundo ¿realmente se maneja en cuanto a la riqueza que existe en cada estado? ¿O simplemente dimos la potestad a bancos privados para que fabricasen dinero y que nos prestaran ese dinero que en realidad ni siquiera tiene el valor de lo que nos prestan? Varias cosas, una temática muy variada para analizar a través de este expediente que comenzamos así de esta manera y que esperemos que disfruten junto a nosotros para discutir, como siempre, en su hogar, como lo hacemos a través de cada expediente. Ese es el cometido, plantear los temas para que se genere una discusión y que quizás tengamos y conozcamos al final de estos 60 minutos la verdad sobre estos temas, o quizás nos generen más incógnitas. Bienvenidos a un nuevo expediente. Quizá uno de los parámetros menos estudiados hoy en día y al que no le damos demasiada importancia por estar inmersos en él es el consumismo. No damos importancia porque cada uno de nosotros accede a lo que quiere o hace lo que esté a su alcance para conseguir lo que quiere materialmente hablando. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué queremos lo que queremos? ¿Y qué nos hace querer lo que queremos? Parece un juego de palabras, pero no lo es. Como vemos en esta tira animada, alcanzamos lo último en tecnología, por ejemplo, de celulares, luego de un gran esfuerzo, quizá económico, pero cuando lo alcanzamos, en ese mismo instante, nos damos cuenta que sale al mercado otro artefacto superior tecnológicamente
que deja lo que conseguimos dentro de lo que podríamos suponer obsoleto. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Qué nos impulsa a adquirir lo mejor y lo más avanzado tecnológicamente? ¿Medimos lo que eso genera en el impacto al medio ambiente? Probablemente no, porque lo único que nos mueve es lograr lo que queremos conseguir. ¿Y por qué lo queremos conseguir? ¿Realmente lo necesitamos? Allí entra el arte de la manipulación. Un estudio pormenorizado y específico para conocer cómo atacar nuestra psiquis y nuestros sentidos en base a diferentes elementos que nos inunde de deseo de obtener algo que hasta ese momento ni siquiera sabíamos que existía y que por ende tampoco necesitamos. Medios de comunicación, expertos en marketing, psicólogos, sociólogos, especialistas son contratados por grandes corporaciones para lograr llegar directamente a nuestra mente e imponer un artículo determinado. Lo que vamos a analizar a través de este expediente es cómo estas grandes corporaciones a nivel mundial logran tener el control hasta incluso de áreas gubernamentales para incrementar su economía y concentrarla en pocas manos. Vamos a ver y a analizar cómo se logra que el flujo creciente de dinero en el mundo termine en manos de unos pocos, con concentraciones de riqueza que resultan prácticamente obscenas en comparación con las necesidades de la mayor parte de la población que es rehén de este control absoluto. Vamos a analizar cómo la concentración de riqueza en pocas personas y corporaciones a nivel mundial tiene como contrapartida deudas millonarias de la mayor parte de la población y países del mundo. ¿Esto es posible? ¿Esto está ocurriendo? Incógnitas que intentaremos develar a través de este expediente. Nunca hubo tanto dinero como lo hay hoy. El dinero raramente ha sido tan barato. Y aún así los bancos centrales siguen emitiendo billetes en el mundo. Nos inundan billones de euros y de dólares. La multiplicación de dinero no puede durar indefinidamente, es una bomba de tiempo. Y nunca ha sido tan fácil para los inversores conseguir dinero barato. Fabricar deudas no cuesta prácticamente nada. Uno pide prestado grandes sumas de dinero a otro y ese a su vez se lo presta a otros para ganar dinero, quienes prestan también el dinero a otros. Un sistema de bola de nieve que permite que los ricos sean aún más ricos. Los ahorristas, sin embargo, pierden miles de millones al año a raíz de las bajas tasas de interés. Si se abre una libreta de ahorros, es casi destruir el dinero. La inundación de dinero garantiza tratos de miles de millones de euros. Las empresas se compran y se venden por grandes sumas de dinero porque los préstamos son baratos. Los empleados están a merced de los malabaristas financieros. La pregunta es, ¿hacia dónde va esa gran cantidad de dinero? Bad Bodendorf, en Renania. El matrimonio Eich se pregunta como tantos otros, ¿qué hacer con los ahorros con tasas de interés tan bajas? Karl-Heinz Eich está retirado. Es ex agente judicial, por lo tanto sabe de dinero y de deudas. Pronto cobrará su seguro de retiro. ¿Cómo invertir ese dinero? ¿Una casa? Ya la tienen. Para el ciclista aficionado es mucho lo que está en juego.
Él y su esposa quieren tener seguridad y un buen pasar en la vejez. Yo tenía la esperanza de volver a invertir ese dinero para luego poder cobrar intereses que pudieran sumar a la jubilación. Pero eso falló estrepitosamente. Karl-Heinz Eich siempre fue sensato y ahorrativo. Ha renunciado a las inversiones con altos intereses pero riesgosas. Ni en sueños hubiera pensado que todo llegaría tan lejos. Está confundido porque las tasas de interés son muy bajas y sus amigos también. Algunos ya me han dicho que no volverán a depositar su dinero en una cuenta, sino que piensan guardarlo en una caja fuerte como dinero físico. En realidad, para Karl-Heinz Eich, la visita al banco es innecesaria. Las tasas de interés en las cuentas de ahorros están apenas por encima de cero, más precisamente a 0,01%. Eso significa que por 100 euros obtiene exactamente un interés de 1 centavo en un año. ¿Qué sucede ahí con su dinero? Las personas están inseguras, dice el jefe del Volksbank, Elmar Schmidt. La avalancha de gente hacia sus cajas fuertes aún no ha tenido lugar. Pero la demanda de los clientes de depositar allí oro o efectivo aumentó. Desde hace 8 años experimentamos una baja en las tasas de interés con una gran dinámica. Tendría que ser profeta para poder decir si eso seguirá así o no. Creo que esta situación durará tal vez 2 o 3 años, que volverá a ser diferente, pero que ya no tendremos los intereses que tuvimos hace 10 o 20 años. Para el director del banco existe claramente un culpable por los bajos intereses: el Banco Central Europeo. La tarea del Banco Central Europeo es clara: estabilidad de precios. Para ello utiliza como herramienta la tasa de interés de los fondos federales. Esta ha estado bajando constantemente desde la crisis financiera hasta cero. Los ahorristas se quedan con las manos vacías, pero a través de ello tienen acceso a dinero barato, países altamente endeudados como Grecia, o bancos arruinados como en el sur de Europa. Además, el dinero barato tiene la función de estimular el crecimiento financiero. A través de la compra de bonos del gobierno, el Banco Central Europeo bombea adicionalmente 1 billón de euros en los mercados. De lo contrario, el colapso amenaza al sistema. El precio, una avalancha de dinero. Hacia algún lugar debe ser dirigido, por ejemplo en acciones y bienes raíces cuyos valores aumentan fuertemente. El resultado, una enorme concentración de la riqueza solo en la cúspide. Con sus 65.000 millones de euros, Bill Gates es el hombre más rico del mundo. El valor de mercado de sus acciones. Para hacer una comparación, aproximadamente 5 billones, es decir, tan solo unas 100 veces más, es la suma de todo el dinero físico en el mundo: euros, dólares, libras. El valor de los bienes y servicios que se crean al año es de 75 billones de euros. Esa es la economía real. Pero las deudas mundiales son mucho más altas que los productos generados. Deudas estatales, corporativas y privadas. El mundo vive del crédito. 705 billones es el valor de todas las finanzas derivadas de las apuestas financieras especulativas sobre el futuro, que ya no tienen casi nada que ver con los bienes reales. Para recordarlo, esta es la riqueza de Bill Gates. ¿Qué sucede si hay demasiado dinero en el mundo? Para el economista Max Otte, el flujo de dinero barato no solo inunda a los grandes bancos. Para él, las tasas de interés bajas son el síntoma de una afección masiva del sistema financiero global. Aún más, el dinero barato amenaza a toda la economía y promueve una deuda cada vez mayor. Quien crea que todo ya se ha superado con la crisis financiera de 2008 se equivoca completamente.
La gran inundación de dinero es extremadamente peligrosa, especialmente porque se produce poco a poco, pero en algún momento el dique se rompe y entonces tenemos la gran crisis. Pero el mayor peligro, dice, es que la inundación de dinero barato divide a nuestra sociedad. Moviliza el dinero de abajo hacia arriba, un motor gigantesco de redistribución. Muchos economistas promueven las bajas tasas de interés. Esto significa que los estados pueden endeudarse a bajo costo, que los estados continúan tomando créditos, que los ricos pueden endeudarse barato, pueden endeudarse una y otra vez sin pagar por ello. Así que si yo, como alguien rico, compro una empresa, pago por ello solamente con lo que compro, no con mis otros bienes. Esto es una clara injusticia hacia los trabajadores y la clase media. La inundación de dinero salva no solo a los gobiernos y a los bancos, ella también beneficia a los ricos que compran con dinero barato acciones, empresas y bienes raíces cuyo valor sube rápidamente, mientras que las inversiones de los ciudadanos normales pierden su valor. La clase media tiene dinero en efectivo. Cajas de ahorros, seguros de vida, son víctimas de los bajos intereses. Y los más pobres sufren la suba en el mercado inmobiliario y por lo tanto el aumento de los alquileres. Londres, el mayor centro financiero del mundo, puede ser visto como un microcosmos de cómo funciona el flujo de dinero. Aquí se mueven billones. 300.000 trabajadores financieros intentan hacer aún más dinero del dinero. Los precios de los bienes raíces en Londres se disparan al cielo. Aquí se encuentran todos los grandes bancos. Aquí está el dinero de los ricos del mundo. Roman Borisovich conoce los inmuebles cuyo precio está por las nubes, allí donde los millonarios son desplazados por los multimillonarios. Borisovich lucha contra la venta de la ciudad de Londres a los especuladores. Junto a otros colegas ha investigado a los anónimos propietarios de numerosos inmuebles y como ex banquero conoce el desarrollo de los precios. Estas son casas antiguas. El precio depende de su tamaño. El precio en esta zona en concreto oscila entre 5 y 7 millones de libras. Estas casas serían ideales para familias. Pero ¿qué familia puede permitirse una casa de 5 o 7 millones de libras? Las costosas casas, todavía vacías, objetos especulativos. Londres le pertenece a los inversores y ellos no viven aquí. Borisovich ha averiguado que esta mansión fue vendida a un multimillonario ucraniano. Su precio, 66 millones de libras. En los papeles, la propiedad pertenece a una empresa fantasma. Según el registro de la propiedad, más de 40.000 bienes inmuebles pertenecen a empresas offshore anónimas. Desconocemos quiénes son sus propietarios. Pueden ser millonarios honorables o la mafia. Supongo que una gran parte de los capitales extranjeros en Londres es de origen ilegal. En todas partes se construye. La especulación en el sector inmobiliario ha tomado la ciudad. En Londres se encuentran billones de euros de rusos, alemanes, chinos e hindúes. Desde la perspectiva socioeconómica no es sustentable y no se puede tener una ciudad donde los residentes y trabajadores no pueden vivir. El problema de las burbujas es que nadie sabe cuándo van a estallar. Las burbujas inmobiliarias no existen solo aquí, sino también en las ciudades alemanas. Londres está en todas partes. Cuando una burbuja inmobiliaria estalla, golpea a los ricos que han invertido allí. Estos tienen sus bienes ampliamente dispersos, aprovechan las oportunidades en el mundo entero. Y si la burbuja inmobiliaria estalla en Múnich, ellos siguen en Río, Tokio o en cualquier otro lugar. Pueden actuar a nivel mundial, no así la clase media.
como la crisis financiera de 2008. Golpea a la clase media mientras que los acaudalados hacen dinero de la crisis y su auge. La situación no ha cambiado mucho. De los pequeños ajustes en el sector financiero, poco se ve aquí en Londres. En el centro financiero mundial número 1, los malabaristas financieros preparan el nuevo sorteo. Ahora muchas transacciones tienen lugar mediante bancos en la sombra que nadie controla, y las bonificaciones por los grandes acuerdos proliferan. Con el Brexit, las regulaciones son aún más laxas. El show debe continuar. Alf Townsend ha sido testigo de todo. Desde hace 54 años conduce un taxi, llevando a los banqueros y corredores de bolsa a la ciudad. El negocio con los billones del mundo se ha convertido en el triunfo de la economía británica, dice feliz. Es bueno para Londres. No importa de dónde provengan las personas. Si invierten su dinero aquí, es beneficioso para la economía británica. Él también sacó provecho al respecto, pero para eso tuvo que irse a vivir lejos. 1 millón de libras por un apartamento de una habitación. Eso no lo puede pagar ningún inglés normal. En la ciudad, ya casi no viven más londinenses como nosotros. Todos han vendido su casa, hecho una gran ganancia, y ahora viven en un barrio suburbano. Y algunos abandonan la ciudad por completo y para siempre. Geraint Anderson fue una de las estrellas de las finanzas en Londres. Ahora vive en Gales. Por su granja ha pagado tanto como cuesta un pequeño apartamento de una habitación en la ciudad de Londres. Pero no solo vino aquí por esa razón. Estaba cansado de los excesos en torno al dinero. La ciudad está llena de gente inteligente, sin escrúpulos y codiciosa. Y aunque cada vez esté un poco más regulado, siempre encuentran una manera de burlar el sistema. Se aseguran de que les produzca beneficios. En la actualidad escribe novelas y guiones del mundo de las finanzas. Antes ganaba unas 200.000 libras al año, con jugarretas en las que no le importaba quién saliera dañado. Eso fue hace unos años. Pero nada ha cambiado, dice Anderson, porque el sistema recompensa a quien hace grandes negocios a expensas de otros. Supongamos que hago especulaciones imprudentes. Si funciona, hay mucho dinero. Pero si no funciona, entonces solamente pierdo mi trabajo. Eso es todo. Un riesgo asimétrico. Simplemente favorece a este rápido juego de azar. Anderson está seguro de que el sistema financiero sigue creciendo porque no para de alimentárselo. Las altas perspectivas de ganancia, los créditos de bajo interés y el gran flujo de dinero, el desertor de la industria financiera toma esto como una mezcla explosiva. Un sistema de bola de nieve. Las empresas financieras se prestan dinero mutuamente y ganan dinero haciendo préstamos. Y así sucesivamente. Esto significa que tenemos un sistema donde, en última instancia, nadie tiene el dinero que cubriría tal cantidad de créditos. Y si el sistema colapsara, entonces, buenas noches. Un impuesto sobre las transacciones financieras especulativas podría frenar el carrusel. Pero este impuesto debería ser aplicado globalmente. Incluso una versión reducida de solo 10 estados de la Unión Europea fracasó tras años de negociaciones de los ministros de finanzas, a pesar de que el alemán Wolfgang Schäuble abogaba por el impuesto. Gran Bretaña estaba en contra y lo estará aún más en el futuro. El centro financiero de Londres sufriría con el cambio, un hecho fatal, dado que este impuesto sería la cirugía necesaria para el sistema financiero enfermo.
La inundación del mundo con dinero barato del BCE y otros bancos centrales no es una cura. Es apenas un mitigador de dolor, pero tiene graves efectos secundarios a largo plazo. Es un sistema que se mantiene a flote de forma provisoria, pero que en algún momento se hundirá. Mientras tanto, amplía la enorme desigualdad. Quienes ya tienen, se benefician. Unos pocos súper ricos poseen juntos tanto como la mitad más pobre de la población mundial. El gran flujo de dinero divide al mundo cada vez más en pobres y ricos. Y la gente como esta lucha con los bajos intereses. Karl-Heinz Eich y sus amigos se preocupan. Él quiere realmente tener seguridad, distribuir más el dinero de su seguro. En la cuenta de ahorros también sabe que el dinero pierde su valor diariamente. Dado que ya casi no tenemos intereses, debemos ver dónde podemos generar más ingresos. ¿Bien? Eso significa que, de alguna manera, las acciones deberían... Acciones, fondos de acciones, fondos inmobiliarios, como ya los conoce. De acuerdo, entonces, ¿usted sugeriría que... ¿Invertir más en bienes raíces y acciones? El Volksbank dice que sí. ¿Y qué alternativa queda en estos tiempos? Le guste o no, Karl-Heinz Eich debe jugar ahora un poco en el juego de las grandes finanzas. Allí reina un ambiente de fiesta. Gracias a las bajas tasas de interés, las grandes corporaciones compran a sus competidores y aumentan el precio de las acciones. De esta estrategia sacan provecho solo los accionistas, generalmente los ricos. Así es como la gigantesca empresa química Bayer compra la compañía de semillas Monsanto. Su precio, 65.000 millones de euros. Anheuser-Busch InBev, el mayor grupo cervecero mundial, se hace cargo de SABMiller, empresa cervecera que ocupa el segundo puesto por más de 100.000 millones de euros. Microsoft, el gigante del software, compra el portal de empleo LinkedIn por 26.000 millones. Las empresas como fichas de juego de los intereses financieros internacionales. Eso también se encuentra en Alemania. En Geislingen, Suabia, reside desde hace 137 años la tradicional compañía WMF, una marca de renombre mundial, fabricante de cubiertos y máquinas de café, otrora en manos de propietarios alemanes y accionistas. Miles de puestos de trabajo ofrecían seguridad a muchas familias, hasta que WMF cayó en el foco de malabaristas del dinero. En los últimos 11 años, la empresa cambió de dueño 3 veces, y con cada venta aumentaba el precio enormemente. Al mismo tiempo se deterioraban las condiciones de trabajo y los salarios, hubo violentas protestas. Desde que la tradicional empresa de Suabia fue comprada por el grupo francés SEB, Martin Pursch tiene la esperanza de que finalmente mejore. Es representante de IG Metall y va de camino a la reunión de personal de WMF. Le resulta sintomático de nuestro tiempo la facilidad con que se hace un negocio de $1.000 millones, porque los inversores de los grandes bancos tienen el dinero barato a su alcance. El nuevo propietario pagó 1.600 millones de euros. Para los inversores es muy fácil generar grandes ganancias a través de la compraventa de una empresa. Nunca lograrían algo así a través de una operación comercial normal. Para mí, la cuestión es hasta qué punto eso causa estragos, si pone también en juego los puestos de trabajo. En WMF funcionaba el negocio de la siguiente manera. Los norteamericanos de la KKR compraron la WMF por unos 660 millones de euros a través de una filial con sede en un paraíso fiscal. Para ello utilizaron 100 millones de capital propio y pidieron prestados 560 millones a los bancos. Luego de 4 años, la KKR vende WMF a la empresa francesa SEB por 1.600 millones con muy bajas tasas de interés.
La ganancia de la KKR después de deducir el crédito es de 940 millones de euros, y eso con solo 100 millones de inversión de capital. Un rendimiento de más del 800%. Un negocio gigante, pero solo para los accionistas de la KKR. Esto es posible porque en este momento hay suficiente dinero en el mercado mundial. Las posibilidades de otros inversores están ahí para pagar esos precios. Si el dinero no estuviese allí, esos volúmenes no podrían ser sostenidos. Préstamos casi sin costo. Esa es la otra cara de la inundación de dinero. Los inversores financieros hacen negocios con enormes sumas de dinero que antes en un sistema financiero regulado eran impensables. Hoy muchos desean volver a esos tiempos. La liberalización de la economía monetaria tiene una larga historia. Hasta 1971 el mundo financiero está en equilibrio. Las divisas están respaldadas con el oro. La economía real está en equilibrio con la cantidad de dinero. Entonces el presidente Nixon necesita dólares para la guerra de Vietnam y pone a trabajar la prensa de dinero, también porque los jeques de la OPEP aumentan el precio del petróleo. Ese dinero sale luego al mundo. Los bancos piensan nuevos modelos de inversión. Ya no con bienes, sino solo con el dinero quieren ganar más dinero. El principio de la industria financiera de hoy en día. Las tarjetas de crédito y las cuentas corrientes aceleran las transacciones financieras. Con la palabra mágica liberalización, se privatizan funciones como la jubilación, que antes eran públicas. El sector privado puede hacer todo mejor que el Estado. Supuestamente, nuevos billones entran en juego. En Londres, Maggie Thatcher libera a los bancos. Y en Estados Unidos, Bill Clinton lo hace con Wall Street. Incluso Gerhard Schröder apuesta a la carta de la liberalización. El dinero es para ganar más dinero y así asegurar el crecimiento. Se abre el casino global. El camino de la liberalización fue un camino equivocado. Y la palabra liberalización también está muy mal. Si doy rienda suelta a los mercados que se supone deben estar ordenados y suelto también una avalancha de dinero en el mundo, entonces lo pueden llamar liberalización. Pero se trataba de una política de intereses. Y si vemos en los intereses de quién, fue en los de los ricos y trajo bastantes dificultades al mundo. Con la liberalización explota el negocio de los bancos. Ahora actúan internacionalmente. El dinero no es neutral. No los bancos centrales, sino los bancos privados son los que hacen la mayor parte del dinero nuevo. Eso se llama creación de dinero. En el mundo entra dinero cuando alguien va al banco y pide un crédito. Y entonces el banco abre una cuenta y le adjudica esa cantidad como crédito. Y entonces tiene una responsabilidad hacia aquel que ha pedido el crédito. Y luego espera que esa persona lo devuelva en algún momento. Ese es el impulso original para la creación de la oferta monetaria que emana de los bancos privados. Esto es nuevo para la mayoría. Muchos tienen la opinión de que un crédito funciona de la siguiente manera. Los ahorristas llevan su dinero al banco. Y entonces el banco le presta ese dinero a otro cliente, por ejemplo a un constructor o a una planta industrial. Pero no es así. Cuando alguien ahorra, entonces ese dinero se quedará congelado en la cuenta. La ventaja para el banco es que no puede retirarlo. Y cuando el banco hace un préstamo, entonces eso es prácticamente creado de la nada. Y en principio estas dos operaciones no tienen nada que ver entre sí, a pesar de lo que parece y aunque así figure en los libros de texto. He aquí cómo funciona. El cliente quiere un préstamo de 10.000 euros. Para ello su banco debe depositar del 1 al 3%, es decir, por lo menos 100 euros en el Banco Central como reserva. Eso es todo. Entonces su banco puede transferir prácticamente, solo apretando un botón, la suma de crédito de 10.000 euros a la cuenta del cliente. El banco crea así de 100 euros 10.000 euros de dinero electrónico y por ello cobra interés. La creación de dinero, una licencia para ganar dinero.
Los bancos están por supuesto felices de poder operar la creación de dinero, ya que eso les da cierto margen de libertad, además de las ganancias que genera esta operación. Después de todo, son unos cuantos millones al año. ¿Quién prescindiría de ellos? Ellos con seguridad no. El hecho de que los bancos privados pueden crear dinero con tan solo apretar un botón era antes el privilegio de la moneda, que lo tenían los duques, los hombres de Estado. Ese es un privilegio de la nada, crear dinero y con él también beneficios. Y ese privilegio lo tiene la industria financiera desde hace mucho tiempo, y en los últimos años de forma desenfrenada. Y hay que pensar si eso es algo consentido. El meu tècnic fa un diagnòstic previ, pero aquest diagnòstic ya son 15 euros més IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 110, 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Per preu, té una impressora que té molta més velocitat d'impressió. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Així que, sens dubte, jo em compraria una nova, Ensenyo. No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marcos será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money to buy things we don't need. Nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître. Dans une société de croissance, quand il n'y a pas de croissance, c'est catastrophique. So if the consumer does not purchase, the economy is not going to grow. Planned obsolescence, the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. En este documental revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Descubriremos que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Was back to the drawing board and come out with something that was more fragile. Take time, those things. Take time them. So when you finally paid for them, they're used up. Conoceremos una nueva generación de consumidores que está llevando la contraria a los fabricantes. I do think that Apple's development of the iPod was intended to be one of planned obsolescence. ¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throwaway lifestyles of people in the advanced countries. Welcome to Livermore, California, home of the longest burning light bulb in the world. My name's Lynn Owens, and I am chairman of the Light Bulb Committee. It was in 1972 when we discovered that the light bulb that was hanging in the fire station was a significant light bulb. We didn't have any idea at all how old it was until a newspaper man by the name of Mike Dunstan started doing research. He was still able to talk to some of the old volunteer firefighters who were in their 90s at that time and who verified that the light bulb had been burning continuously since 1901. 109 años y sigue sumando. La imagen de la bombilla está en Internet 24 horas al día. De momento se han agotado ya 2 webcams y la bombilla va por la tercera.
The origin of the bulb was, it was produced in a town called Shelby, Ohio, back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that invested in the company. The filament was invented by Adolphe Chaillet. He invented his filament to last. Why does his filament last? I don't know. It's a secret that he made and that died with him. La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Phoebus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos, e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft, und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. En un principio, la meta de los fabricantes era una larga vida para sus bombillas. On October 21st, 1871, numerous experiments resulted in the production of a small unique lamp of comparatively enormous resistance. The filament being under conditions of great stability. En 1881, Edison puso a la venta su primera bombilla. Duraba 1500 horas. En 1924, cuando se fundó el cártel Phoebus, se anunciaban con orgullo 2500 horas de vida útil y los fabricantes destacaban la longevidad de sus bombillas. Also hat man sich bei Phoebus gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. (1925) wird ein entsprechendes Komitee gegründet, das 1000-Hour Life Committee, was sich zum Ziel setzt, auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu beschränken. Más de 80 años después, Helmut Höge, un historiador de Berlín, encuentra pruebas de las actividades del comité ocultas entre los documentos internos de los miembros del cártel. Empresas como Philips en Holanda, Osram en Alemania y Lámparas Z en España. Hier haben wir ein Kartelldokument, da steht: The average life of lamps for general lighting service must not be guaranteed, published or offered for another value than 1000 hours. En 1942, el cártel salió a la luz. El gobierno americano demandó a General Electric y a otros fabricantes. Les acusó de competencia desleal, de fijar precios y de reducir la vida útil de las bombillas. Tras 11 años de litigio, el tribunal dictó sentencia en 1953. Entre otras cosas, los jueces prohibieron a General Electric y a sus socios limitar la vida útil de las bombillas. Pero en la práctica, la sentencia tuvo poco efecto y las bombillas continuaron durando 1000 horas. En Barcelona, Marcos ha ignorado el consejo de los vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla, pero el manual ni tan solo menciona el problema. Buscando por los foros de internet, descubre que no está solo. Doncs hi ha molta gent als fòrums que té els mateixos problemes que jo, que té problemes a la impressora, no l'imprimeix,
es bloqueja i no poden fer res. Passa amb diverses marques d'impressores. Ninguno de los cientos de mensajes ofrece una solución. Marcos está buscando una aguja en un pajar. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the Industrial Revolution, when the new machines were producing goods so much more cheaply, which was a great thing for consumers, but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. Con la producción en masa bajaron los precios y muchos productos fueron más asequibles. Pero los fabricantes estaban preocupados. ¿Cuánto duraría esta bonanza? ¿Qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía: un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. La tragedia afectó especialmente a Henry Ford, el padre de la producción en cadena. Para poner su modelo T al alcance del consumidor medio, Ford lo produjo en masa, a partir de un único diseño básico que ofrecía fiabilidad y durabilidad. It was this noisy, smelly, dirty Model T Ford that made women very unhappy, but the men treated like a piece of farm machinery. But it was the workhorse of America. La estrategia del modelo único fue un gran éxito, y a principios de los años 20, la mitad de los coches del mundo eran Ford T. Para superar a Ford, sus competidores de General Motors apostaron por una estrategia diferente, ideada por su presidente Alfred Sloan. En lugar de hacer el nuevo Chevrolet tan fiable y duradero como el modelo T, Sloan le dio un giro radical y fundamentalmente estético. Sloan put a new dress on it and gave a new lipstick and put it out on the market for slightly less than what the Ford Model T sold for. And because it was a prettier design than the Model T, it sold like hotcakes. So he realized that he didn't have to beat Ford at his engineering game. He could beat Ford at the design game. Sloan introdujo el concepto del modelo anual, con una sucesión de diferentes tamaños, formas y colores. Su objetivo era que los consumidores cambiaran de coche cada 3 años. La estrategia funcionó y las ventas de Ford cayeron porque los consumidores empezaron a ver el modelo T anticuado y obsoleto. En 1927, tras producir 15 millones de unidades, Ford retiró el modelo T del mercado. A partir de entonces, adoptó la misma estrategia que General Motors, con nuevos modelos cada año. La industria del automóvil creció como la espuma y aceleró la economía. En 1929, la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica. Unemployment reached staggering proportions. By 1933, 1/4 of our labor force was unemployed. Las colas ya no eran para comprar, sino para pedir trabajo y comida. En 1933, el presidente Roosevelt introdujo el New Deal, su programa para sacar al país de la Gran Depresión, a través de enormes inversiones en obras públicas. Good, sound men and women wanted to earn the help they got, to hold up their heads, to keep themselves from going rusty. Retail business needed their purchasing power to stimulate trade. Pero no todo el mundo confiaba en el New Deal. Desde Nueva York llegó una propuesta radicalmente diferente.
Bernard London, un prominente inversor inmobiliario, sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada, con una fecha de caducidad, después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. Quien se quedara un artículo después de caducado pagaría una multa. This forced expiration date would revive the consumerability and the need for more production of such consumer products as something great. I thought it was a great idea. Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria, las fábricas seguirían produciendo, la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos. He was trying to achieve a balance between capital and labor where there would always be a market for new goods. So there would always be a need for labor and there would always be a reward for 20 años más tarde, en los años 50, la obsolescencia programada resurgió, pero con un giro crucial. Ya no se trataba de obligar al consumidor, sino de seducirle. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. We certainly in America and by Esta es la voz de Brooks Stevens, el apóstol de la obsolescencia programada en la América de la posguerra. Este elegante diseñador industrial creó desde electrodomésticos hasta coches y trenes, contando siempre con la obsolescencia programada. A tono con la época, los diseños de Brooks Stevens transmitían velocidad y modernidad. Hasta su casa era inusual. This is the home that my father designed and that I grew up in. When it was being built out in the suburbs, everybody thought it was going to be the new Greyhound bus station because it did not look like a traditional home. Here's a family photo of my father, myself, my two older brothers, my older sister, and my mother. Our home was always filled with the products he designed for his clients, like the Lawn Boy. So every few years we would get a new Lawn Boy mower. And my mother enjoyed cutting the grass herself. And to some degree, she would be doing some product testing, because if there were things that she didn't like about it, you know, he would hear about it. One of the most important things that my father felt always in designing a product is that it made a statement. He detested products that were bland and really did not, create any desire within the consumer to inspire the purchase. Unlike the European approach of the past, where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it, and never a chance to renew it, the approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market, and obtain the newest product with the newest possible look. Brooks Stevens viajó por todos los Estados Unidos, promoviendo la obsolescencia programada en charlas y discursos. Sus ideas cuajaron y tuvieron un amplio eco. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. Oldsmobile's elegant golden rocket. Sports outfits by Pat Primo of Los Angeles. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseara siempre el último modelo. My father never designed a product to intentionally fail or become obsolete for some functional reason in a short period of time. Planned obsolescence is absolutely at the consumer's discretion. No one is forcing the consumer to go into the store and purchase a product. They go in under their own free will. That's their choice. Libertad y felicidad
a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la sociedad de consumo actual. See, without planned obsolescence, these places wouldn't exist. There wouldn't be any products, there wouldn't be any industry, there wouldn't be any designers, architects, there wouldn't be any salespeople, cleaners, there wouldn't be any security guards. All the jobs would go. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Why is it that a new product is created every 3 minutes somewhere in the world? Is this necessary? I think a lot of people have realized that things need to change when they're being told by politicians to go shopping or to start consuming as the best way to restart the economy. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice. Los expertos de marketing se fijan cada vez más en nuestros patrones de conducta subconscientes, sobre todo en tiempos de dificultades económicas. La batalla por capturar los sentidos ha comenzado. Los consumidores tenemos difícil elección. Los productos son cada vez más parecidos. Los seductores ocultos están dirigidos a nuestros sentidos. Al tacto, a la vista, al olfato y al oído. Por regla general, todo esto sucede a puertas cerradas. Rara vez se habla del marketing sutil. Pero estamos a punto de echar un vistazo entre bastidores para conocer más de cerca a los seductores ocultos. ¿Cómo se crea el olor de un hotel? ¿Por qué los expertos invierten meses de trabajo en conseguir el sonido adecuado para una aspiradora? ¿Y quién habría pensado hace un par de años que ahora estaríamos comprando coches caros de color blanco? Lo cierto es que esta tendencia ha sido preparada con varios años de antelación. La casualidad pertenece al pasado. Hoy prima el poder calculado de los sentidos. ¿Cuál es la manera más audaz de seducir a una persona a gastar dinero? En el marco de un nuevo y espectacular proyecto, investigadores holandeses están estudiando el poder de los sentidos. Los empleados de la Universidad de Wageningen comen en una cafetería corriente, o al menos eso parece. Pero las apariencias a veces engañan. «27 cámaras ocultas recogen cualquier gesto de los clientes. Van a coger una ensalada o extienden la mano hacia la sopa. Eligen agua para beber o prefieren la Coca-Cola. Junto a la caja, una balanza encastrada en el suelo pesa a cada cliente. Con la ayuda de este estudio a largo plazo, los psicólogos y economistas pretenden desvelar cómo funciona el subconsciente. Gran parte de la financiación del proyecto viene del sector industrial.
Es todo muy sutil. Y precisamente por eso se trata de un campo tan sumamente fascinante para la investigación. La pieza clave es la vivencia del consumidor. ¿Qué es? ¿Qué significa el aspecto que algo tiene? ¿Cómo sabe? ¿Cómo huele? Lo que sucede es que el subconsciente a menudo es mucho más importante a la hora de elegir algo de comer o de beber. Eso significa que en realidad no sabemos por qué hacemos aquello que hacemos. ¿Qué tipo de decisiones toman los clientes cuando se les confronta con cambios menores? ¿Luz roja en lugar de verde? ¿El olor de la cocina abierta? ¿El murmullo constante de música pop o clásica? Un ejemplo. Hace unos días se instaló una máquina de café en la cafetería, a pesar de que una máquina en el pasillo ofrece gratis el mismo café. Los investigadores querían saber por qué están los clientes dispuestos a pagar por café. El café de la máquina gratuita. El café de la máquina de la cafetería. O el café de una cara máquina profesional. ¿Cómo influye el tipo de máquina en nuestra decisión? Tratamos de averiguar por qué lo hacen. ¿Es por el buen aspecto que tiene la máquina? ¿Serán los sonidos y ruidos? ¿El olor del café? ¿O será simplemente el sabor del café? Sabemos que es bastante complejo. Lo que queremos descubrir son los componentes individuales y las escalas de valores. ¿Realmente es solo el sabor lo que influencia nuestra decisión? Fuera de la cafetería está comenzando un experimento. Una cantidad precisa de aroma de café llega a la nariz del probador a través de un tubo. La boquilla dispensa sabor de café. En la pantalla aparecen vídeos de las 3 máquinas de café. Los sujetos reciben instrucciones acerca de cómo evaluar los sabores. La máquina de la cafetería, la cara cafetera profesional y la máquina expendedora con café gratuito. Los resultados apenas sorprenden. El sabor de la máquina profesional de precio elevado obtiene las mejores calificaciones. Pero lo que los probadores no saben, los aromas y sabores que les llegaban eran idénticos para los 3 tipos de máquina. De modo que la calidad del café juega un papel mucho menor de lo que cabe pensar. No actuamos de forma racional, dejamos que nuestros sentidos nos engañen. Un descubrimiento importante para los investigadores. Supongo que los factores como la luz, el sonido y el aroma se utilizarán también en marketing para conseguir que el acto adquisitivo se convierta en una auténtica experiencia. El experimento de la cafetería acaba de comenzar y se prolongará durante 10 años más. Pero los investigadores ya concluyen. Sí, efectivamente se nos puede seducir a consumir a través del control de nuestros sentidos. Cada vez más supermercados están descubriendo cómo ganar dinero con los sentidos de sus clientes. Como aquí, en Tönisforst, una pequeña ciudad alemana cerca de Düsseldorf. Por alguna extraña razón, los clientes parecen menos estresados. La cadena de supermercados Real está poniendo a prueba nuevas tecnologías, nuevos sistemas de venta y nuevos métodos de pago. La mayor parte de los cambios son invisibles para el cliente y el robot es solo un juguete. Pero sí hay algo que hace que los clientes contesten en las encuestas que se sienten como de vacaciones mientras hacen la compra aquí. Esta sensación no es una casualidad. La cadena de supermercados ha pagado un alto precio por conseguirlo. En el mostrador del pescado, un ligero aroma a hierbas de la Provenza produce una sensación vacacional, artificialmente creada, por supuesto. Unos altavoces especiales llenan el aire del sonido apenas audible de gaviotas y peces animados revolotean por el pavimento.
Reabrimos este centro hace un año con el nuevo concepto Future Store y ahora, después de un año en marcha, vemos que las ventas han crecido en todas las áreas. Esto no puede deberse a un solo factor, a un efecto aislado. No siempre puedes decir que por incrementar la superficie de venta de pescado fresco o por instalar un sistema de ventilación ahora vendes más que antes. En todos los estudios que hemos realizado detectamos que ahora se encuentran más a gusto que antes y eso indica que hemos conseguido el objetivo. La receta es sutil pero simple. Cuando los clientes se sienten a gusto, se quedan durante más tiempo y gastan más dinero. A menudo ni siquiera se dan cuenta de por qué motivo se encuentran tan a gusto. Minutos analizando diferentes temas y, como decíamos, una temática muy variada que va desde el flujo de dinero, que va desde quién maneja la economía a nivel mundial, quién maneja el mundo en definitiva y quién quiere tener el control sobre cada uno de nosotros, quiénes son estas dinastías, estas corporaciones, estos personajes donde se concentra la riqueza del mundo y donde hay una total de desigualdad que se va ampliando a medida que pasa el tiempo. Todo eso, más lo que es el consumismo, más lo que genera el marketing, los especialistas, los sociólogos, los psicólogos, todo eso que hemos analizado, quizás nos da una idea más clara de lo que es el mundo actualmente y cómo ha cambiado todo este mercado de valores, donde muchas veces nos preguntamos precisamente por qué hemos perdido tantos valores. Y quizás no los perdimos, sino que se fueron transformando en lo que es hoy esta nueva moneda de cambio en el mundo, como es el consumismo y el control a través del marketing y a través de la manipulación y nuestros sentidos para decirnos qué es lo que debemos hacer, cómo actuar, qué comprar, qué consumir. Esa es la idea de este expediente. Analizarlo y discutirlo. En sus casas, me imagino, la discusión estará planteada. ¿Se llegó a alguna conclusión? Quizás dentro de 7 días podrán comentarnos algo más. En 7 días que comenzaremos nos han pedido varios temas para analizar y los vamos a ir mechando, pero además nos han pedido que reiteremos algunos de los expedientes anteriores de gente que no ha podido verlos. Bueno, sin lugar a dudas que vamos a tratar de complacer a todos. Por allí algún amigo nos pidió la historia de los Anunnakis, recorrer todo lo que tiene que ver con la civilización sumeria, con estas diferentes teorías del inicio de la humanidad y a quién le debemos la creación del mundo como tal, inclusive a quién le debemos la creación del universo. Fuera del Dios que todos conocemos, ¿habría otros dioses? Bueno, todo este planteamiento que me han hecho con seguridad que lo vamos a estar tratando en nuevos expedientes, aparte de otros temas que nos han solicitado y que, bueno, trataremos de ir cumpliendo a medida que pasan las semanas. Pero también cumplir con los amigos que quieren recordar algunos expedientes desde que comenzó este ciclo allá en el mes de marzo. Así que eso iremos cumpliendo a medida que podamos y a medida que podamos ir mezclando los temas viejos con nuevos temas y nuevos expedientes, nuevos análisis de la historia de la humanidad para llegar a encontrar, si podemos, la verdad de nuestros días. Así, este es el cometido de expediente y así lo compartimos con ustedes cada día. Muchísimas gracias a todos los que de una manera u otra hacen llegar sus comentarios, sus mensajes, sus saludos. Muchísimas gracias. Incluso las discusiones que se plantean a través de los mensajes nos parece sumamente enriquecedora y nos gustaría que se siguiera haciendo tal cual se ha planteado a través de Face, a través de WhatsApp, a través del teléfono de línea, la forma que ustedes tengan, o en la calle, simplemente la forma que puedan conseguir para charlar y para discutir los temas para nosotros es sumamente valiosa, porque ese es el cometido, tratar de seguir enriqueciéndonos y aprendiendo entre todos a conocer qué es el ser humano y cuál es la historia de la humanidad y quizás analizar cuál puede ser nuestro futuro. Hasta dentro de 7 días, en un nuevo expediente a través del 11. Será hasta entonces.